Bienvenido a tu programa Mundo Angelical. Un espacio para aprender sobre las virtudes de los ángeles Y cómo aplicarlas en tu vida. Aprende a usar las enseñanzas sobre las virtudes de los ángeles. Iniciamos. Hoy es lunes de Mundo Angelical. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Qué gusto tenerlos aquí en esta mañana hermosa de lunes. Son las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. A los que nos escuchan esta mañana ya directamente aquí en nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Y a los que nos van a escuchar después, no a esta hora, pero ya después, por eso se quedan los programas aquí, para que ustedes los puedan escuchar cuando ustedes así puedan. Muchísimas gracias por estar aquí. Las personas que nos han mandado mensajes a través de nuestro WhatsApp, muchas gracias. Ahora mismo les vamos a empezar a contestar. Y gracias a las personas que se unen con nosotros vía Facebook o también gracias a nuestro Instagram. Gracias a todos. Qué bueno que estén aquí. El tema de hoy es muy, muy importante. Vamos a hablar sobre el perdón. Es uno de los fenómenos más importantes en nuestras relaciones, fíjate, con los demás. Así que imagínate, todo el tiempo estamos teniendo relaciones de amistad, relaciones amorosas, relaciones de trabajo, relaciones a veces pues en la familia, padres, hijos, amigos, amigas, parientes, etc. Así que todo el tiempo estamos teniendo pues ciertos tipos de relaciones en nuestra vida. Así que debemos aprender cómo perdonar, cuándo perdonar o si debo o no debo perdonar o a quién debo perdonar. Es un tema muy profundo. Esta mañana vamos a hacer este tema gracias a nuestro querido arcángel Zadkiel. Zadkiel es el arcángel precisamente del perdón. Su energía, su luz es color morada. Esta luz morada es la que nos ayuda en nuestro interior, en nuestra energía, para transmutar, para cambiar y para perdonar a los demás. Así que el arcángel Zadkiel realmente tiene una gran función en nuestra vida porque esa vibración que él tiene es la que nos va a ayudar para que nosotros podamos sintonizarnos con esa vibración y de esta manera podamos pedir perdón o perdonar a alguien más. Así que bienvenidos todos. Si apenas estás llegando ahorita, bienvenido, bienvenida. También darle las gracias a nuestro productor esta mañana. Y bueno, pues aquí vamos ya casi terminando este año. Y pues hay que recordar que la virtud del perdón es una virtud muy importante para que podamos cerrar bien nuestro ciclo del 2020. Es muy importante saber cómo perdonar, cuándo perdonar, de qué se trata esto de perdonar. Así que vamos a empezar. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, todos nos hemos preguntado alguna vez, por ejemplo, si alguna persona que nos ha hecho daño, ya sea intencionadamente o no, merece nuestro perdón. ¿Tú has perdonado a alguien? ¿Has pedido perdón? ¿Cómo te ha ido ahí? Fíjate, cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos heridos por alguien, la situación es que los sentimientos negativos nos toman por sorpresa y muchas veces pues nos secuestran.
Realmente aquí la idea es que cuando nos sentimos ofendidos, los sentimientos negativos que surgen son los que nos afectan. Sobre todo, por ejemplo, cuando las faltas a perdonar vienen de personas, por ejemplo, cercanas a nosotros, familiares, amigos, pareja. Esas relaciones en las que la existencia o no del perdón puede realmente perjudicar significativamente nuestra calidad de vida y también la de los demás. ¿Por qué? Porque estamos secuestrados entonces por sentimientos negativos. Así que bueno, es muy importante contestar esta pregunta. ¿Significa perdonar a alguien reconciliarnos con ella? De ahí viene la pregunta entonces, ¿debo o no debo perdonar? Es muy cierto que el perdón favorece a que se produzca una reconciliación, pero esta reconciliación no es estrictamente necesaria. Mucha gente dice, yo no perdono porque yo no me quiero reconciliar con esa persona. Así que de hecho podemos estar en una relación donde no haya perdón y entonces simplemente se olvide un hecho doloroso o a lo mejor perdonar a alguien con quien ya realmente no tenemos ningún contacto. El acto de perdonar es en sí un proceso y se da a medida que pasa el tiempo. No podemos perdonar y decir, bueno, está bien, te perdono y ya. Es un proceso y el tiempo es muy importante. Muchos científicos están de acuerdo en que perdonar implica que la persona ofendida va a reconocer que aquello que le han hecho no está bien. Y aunque sabe que la situación puede no estar justificada, o sea, no hay realmente una razón, y que sabe también que la persona que le ha causado el daño no merece ser perdonada, entonces esta persona ofendida toma la decisión de hacerlo. Así que se sabe que el perdón no significa entonces tener sentimientos positivos de compasión, de empatía. Tampoco significa amor o sentir amor hacia quien nos ha herido. Pues realmente puede ser, en ese caso, un perdonarnos a nosotros mismos. Así que realmente aquí la idea es disminuir las emociones negativas que vienen después de una falta o de una herida. Por lo tanto, no significa tener esos sentimientos positivos. Es simplemente no enfocarse en emociones negativas. La decisión de perdonar realmente no nos exime de pedir justicia. Podemos exigir una cierta justicia. Podemos reclamar aquello que no creemos justo. La justicia, por ejemplo, pues es una virtud. Pero siempre y cuando no actuemos solo de forma vengativa. Hay una frase muy hermosa de Buda que dice, aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela a otro, porque tú eres el que se quema. Y dentro de las emociones negativas, claro que la ira, pues es una emoción negativa que puede surgir después de que hay una herida. Así que el perdón se experimenta muchas veces a nivel individual, ¿sí? Hay veces que hay un cambio en la conducta, hay un cambio en el pensamiento,
Cuando perdonamos, hay un cambio en las emociones de quien fue herido. Pero también se puede considerar un nivel, por así decirlo, interpersonal, ya que se da en una situación concreta y con unos roles específicos. ¿Qué roles son esos? Pues es el ofensor y el ofendido. Así que los procesos asociados al perdón son varios. Vamos a ver, por ejemplo, algunos. En los últimos años, tal vez 20 años, ha habido un creciente interés en el estudio realmente del perdón, por ejemplo, en la psicología. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de abordar dos procesos. Por ejemplo, uno de los procesos es el perdón. Es la clave en la recuperación de heridas emocionales, como por ejemplo el caso de la infidelidad en la pareja, en que la persona engañada pues puede sentirse traicionada por su cónyuge. Y también en otro proceso es evidencia en la asociación en numerosos estudios entre el perdón y, fíjate qué importante, la salud. Pero es una salud tanto física como mental. Así que estos son los dos procesos asociados al perdón. Cuando recuperamos las heridas emocionales y cuando hay una asociación entre el perdón y la salud, ya sea la salud física y mental. Así que vamos a ver un poquito más a fondo qué tipos de perdón existen. Bueno, desde el enfoque de quien se ha sentido herido, por ejemplo en relaciones cercanas, como lo comentábamos, familiares, amigos, parejas, hermanos, y pues estas relaciones que son pues más cotidianas, entonces podemos encontrar tres tipos de perdón. Por ejemplo, el perdón episódico es uno de ellos. Este perdón está relacionado realmente con una ofensa en particular, dentro de una situación concreta. Es de un episodio, sucede un episodio y entonces viene el perdón sobre ese episodio. Otro tipo de perdón pues es el perdón diádico. La propensión, por ejemplo, de perdonar dentro de una relación, como una pareja o una familia. Y también está el perdón disposicional. Este, es un rasgo de la personalidad de una persona, por ejemplo. Aquí es importante, ver su disposición a perdonar. A medida que pase el tiempo, pues hay que ver si la persona lo quiere hacer. Y muchas veces pues tienen que pasar tiempo o hay que ver también el tipo de situaciones que tuvo esa persona para estar entonces dispuesto a perdonar. Así que estos tres tipos o estos tres elementos van a influir mucho y conjuntamente sobre nuestra capacidad para perdonar y en el modo en el que decidimos también perdonar. Así que el perdón nos afecta, sobre todo cuando realmente, pues sí viene entonces la situación o la herida, pues de la gente que está cercana a nosotros. Así que ahí es cuando nos preguntamos, ¿debo no perdonar? ¿Qué tipo de situación pasó? ¿Me hirió, no me hirió? ¿Me duele, no me duele? ¿Todavía me duele? ¿Ya pasó un tiempo y me sigue doliendo? Etcétera. Así que es muy importante que empecemos como a distinguir. Ahorita, por ejemplo, vimos los tipos de perdón y realmente pues hay ciertas posturas respecto al perdón. Así que son tres posturas. Estas posturas nos van a predisponer de una u otra manera al momento de intentar, por ejemplo, responder a esta pregunta de cómo perdonar, ¿no? Y son las siguientes posturas. La primera postura
es la más extendida realmente, ¿no? Porque percibe al perdón como esencial para la curación de heridas emocionales. Así que aquí es cuando decimos, no, es que tengo que pedir perdón o tengo que perdonar a esta persona realmente para poder sanar esta herida que tengo. Y fíjate, esta posición o esta postura del perdón realmente resalta lo beneficioso que es para la salud, que comentábamos hace rato, física y mental. Así que resulta realmente muy útil para el tratamiento de, por ejemplo, sentimientos de la ansiedad, ¿no? O eso que decíamos, ¿no? Que empiezan a surgir emociones negativas, la rabia, ¿sí? La angustia, la preocupación, o la misma ansiedad. Así que esta posición es realmente muy importante. Y depende mucho ahí que pues estemos bien, que estemos sanos en nuestra salud. Por eso es que para tener salud mental o física, en ese sentido, es que necesitamos perdonar. La segunda postura pues tiene una visión diferente del perdón respecto a esta primera que acabamos de ver. Y esto es solamente en algunos casos. A veces no perdonar pues resulta también beneficioso. Muchas veces en el caso, por ejemplo, de los abusos físicos, sexuales o maltratos, muchas veces es mejor que esa persona no pueda o no quiera perdonar. Muchas veces la puede poner en riesgo ante pues esa gente que está abusando de ella. Así que muchas veces al no perdonar pues está poniendo enfrente de ella un gran escudo y se empodera o siente que tiene que ir por pues su justicia o buscar la justicia en su caso, ¿no? Que haya un balance, una equidad. Así que en estos casos pues puede ser considerado el perdón como un impulso para que esta persona pues pueda defenderse. Y otro aspecto sería la tercera, en este caso, se encuentra a nivel intermedio realmente de las dos anteriores. O sea, la primera fue como un extremo de la segunda. En esta tercera postura vamos a poner énfasis en el contexto en el que se da el perdón. Por tanto, habría que valorar, fíjate, cada situación. Aquí depende de cada situación. La decisión realmente de perdonar o no está en la persona ofendida. Es decir, se puede introducir, por ejemplo, a nivel, pues bueno, ya terapéutico, siempre y cuando, por ejemplo, la persona herida, pues lo decida libremente. Por tanto, de esta visión, el perdón puede ser tanto positivo como negativo. Aquí ya depende de su proceso, como te decía, si ya está tomando pues una terapia, a lo mejor psicológica, pues bueno, en ese caso ahí hay que ir viendo el contexto, qué pasó, qué hechos hubo, cómo está la persona en su personalidad, qué necesita en su forma, ¿no? Entonces este es como un término medio. Así que bueno, estas son pues las tres posturas, ¿no? Ahora, ¿qué factores van a influir realmente en el perdón? Bueno, a fin de profundizar un poco más en el mundo del perdón, se describen realmente las principales características o variables que van a afectar a la decisión final de perdonar. Esto es un proceso interno, cada uno debe de pasar por él. La persona herida tiene que analizar, tiene que entender con más profundidad la situación que le provocó un daño. Así que características del que perdona, vamos a llamarle así, depende realmente de si la persona que fue herida piensa que esta persona que le hizo un daño
actuó realmente para hacerle un daño. O si bien a lo mejor se piensa que pues la persona no lo hizo queriendo, que a lo mejor realmente pues no fue pues la razón, esa persona que ofendió, pues a lo mejor su razón es porque pues depende también de su situación por la que está pasando. Así que realmente hay que fijarse mucho en todo eso. Muchas personas que están dispuestas a perdonar disponen de una mayor habilidad, por así decirlo, pues para observar desde lejos qué pasó, por qué habrá actuado así la persona. Está viendo qué emociones están surgiendo después de que le hicieron el daño y puede controlar de alguna manera estas emociones. Y también, bueno, pues puede controlar su ansiedad, su depresión, por ejemplo, y de esta manera pues puede perdonar. Ahora, hay también características, por ejemplo, de las ofensas en sí. Cuanto más grave se considere una ofensa, pues es menos probable que exista el perdón. Así que fíjate cómo son pues como muchos detallitos. También hay que ver las características, por ejemplo, en este caso del ofensor. A lo mejor se puede reconocer humildemente que, bueno, esta persona pues hizo algo y a lo mejor realmente también esta persona quiere pedir disculpas. Pero son disculpas que son sinceras, que vienen realmente de su corazón y que van a favorecer que pues se le perdone. Bueno, vamos a seguir. Ahora, toquemos el tema de perdonarse a uno mismo. Fíjate, el perdón puede estar enfocado, como lo dijimos al principio, hacia las relaciones con otras personas, pero también puede darse hacia uno mismo. Yo en las terapias, por ejemplo, tengo muchas personas que llegan con culpas y no se han perdonado a pesar de que ha pasado tiempo, a pesar de que no lo han intentado, pues son personas que no se han podido perdonar a sí mismos. Es decir, es esta autoimagen, ¿no? El autoconcepto es bajo, es de culpa, es de yo hice, yo fui, yo dije o yo no dije, yo hice, yo no hice. Así que hay que saber gestionar, pero de una manera exitosa, el perdón hacia uno mismo. ¿Sí? Es decir, hay que tener más enfoque. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para alcanzar realmente el éxito a la hora de vernos pues ya sin culpa y perdonarnos a nosotros mismos. Cuando perdonamos, nos liberamos, fíjate, de una gran carga emocional. ¿Te ha pasado que perdonas a alguien y sientes que te están quitando un peso de encima? A mí sí. Y bueno, muchas veces este peso, esta carga la traemos sobre nuestros hombros. Y fíjate que, ¿sabes cuál es lo más pues duro de esta situación, de traer esta carga en los hombros? Es que nos impide disfrutar de la vida. El no perdonarnos, pues para beneficiar, por ejemplo, a otra persona, o el no perdonarnos para liberarnos de esta carga a nosotros mismos y poder tener una vida mejor, pues sería realmente tener un gran bloqueo en nuestro camino. Así que el tema del perdón realmente es muy importante, como lo puedes ver. ¿Tú perdonas? ¿Te has perdonado? ¿O no te has perdonado sobre algún suceso en tu vida? Y bueno, se nos ha enseñado que perdonarnos, por ejemplo, por hacernos un bien a nosotros mismos, no tanto por la persona que nos dañó y nos hizo sufrir, pues puede tener un efecto muy positivo. Así que es bueno perdonarse a sí mismo.
te haces un bien. O a lo mejor, pues muchas personas también hablan sobre querer perdonar o querer perdonarse, pero pues no lo han logrado. O personas que nos pueden contar su historia o incluso sobre cómo lograron perdonarse a sí mismos. Con frecuencia realmente no se trata pues más que de un perdón meramente superficial. Fíjate, en lo profundo del corazón, en lo profundo del inconsciente, muchas veces si no se perdona desde ahí, entonces se va a seguir acumulando esa ira, ese coraje, se va a seguir acumulando el resentimiento, el dolor, el sufrimiento y lo peor es que se puede seguir acumulando el deseo de venganza. Por no hablar de alguien en específico, pero por ejemplo en una película en donde vemos cómo llora la persona porque no se ha podido perdonar a sí misma. Y vemos cómo empieza a llorar y cómo empieza a decir que tiene o que siente culpas, que no se perdona porque tuvo la oportunidad de hacerlo, pero el daño que hizo pues fue muy grande, o un daño que se hizo a sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Pues podemos ver cómo empiezan a surgir toda esta serie de emociones negativas. Así que fíjate cómo perdonar realmente es liberarte de estas emociones negativas. Una persona que, pues sin saber la causa, a lo mejor se deprime constantemente o está siempre de mal humor. ¿Por qué? Pues porque no se ha perdonado. Entonces puede estar amargada, esta persona puede estar resentida con la vida. Puede entonces así estar en sufrimiento en su camino. Por eso es tan importante aprender a perdonar. Nadie ha dicho que sea fácil, pero fíjate, vale la pena el esfuerzo. Es importante recordar que perdonar no es una acción que llevamos a cabo en un momento o en un día. Es un proceso que necesita que se trabaje por algún tiempo o mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que cada persona necesite, dependiendo de sus características, de lo que necesite perdonar y del tiempo que le dedique al perdón. El primer paso es, por ejemplo, que te preguntes, ya hablando directamente, sería preguntarte y que seas realmente muy sincero al responder. ¿En verdad quieres perdonar a cierta persona y dejar este asunto en el pasado? Por ejemplo, hablando de el perdón hacia otra persona. Ahora, ¿por qué habrías de dejar esto en el pasado? Bueno, reflexiona detenidamente ambas preguntas. O sea, ¿en de verdad quieres perdonar a y dejar este asunto en el pasado? Sería la segunda pregunta. Contéstalas por escrito, si puedes anótalas. ¿En verdad quieres perdonar? ¿En verdad quieres dejar este asunto en el pasado? Contestas por escrito y guarda esa hoja. ¿Para qué? Pues para releerla después. Siempre que lo necesites, y si realmente estás convencido de que quieres perdonar, entonces vuelves a leer. Y ya que te convenzas de que esas son las razones, entonces puedes seguir adelante. De esta manera podemos ir aprendiendo a perdonar. Entonces, cuando queremos aprender a perdonar, ya sea a los demás o a nosotros mismos, es muy importante empezar por cosas pequeñas. Recuerda que el perdón es una decisión, es tu libre albedrío. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es
expresar, por ejemplo, en voz alta o por escrito, como lo dijimos, tu compromiso a trabajar para perdonar. Así que eso sería una manera. Decidir y expresar por escrito que quieres trabajar, que te comprometes para perdonar. Anótalo, por favor. El segundo punto sería reconocer que nos han hecho pues un daño, que nos han ofendido, que tenemos el derecho pues a ser tratados con respeto, que es lo justo, que lo merecemos, que nadie tiene por qué pues hablarnos de esa forma o tratarnos de esa manera, que somos muy valiosos, que somos tan valiosos como cualquier otro ser humano y que merecemos que se respeten nuestros sentimientos y nuestras necesidades, que se respete nuestra relación con esa persona, al igual, claro, que nosotros respetamos pues la de los demás, ¿no? Las necesidades y sentimientos de la otra parte, vamos a llamarle así. Así que es muy importante aceptar qué sentimos, por ejemplo, entonces, pues esta valía, este valor, ¿no? Yo soy así y merezco el perdón. Entonces, anótalo, por favor. ¿Lo mereces? Que te respeten, que te traten bien, que no te falten, que no te agredan, que no te digan cosas ofensivas. Ese sería el segundo paso. Y luego entonces aceptar qué sentimos, por ejemplo, pues lo que sentimos al recibir ese daño. Acéptalo. Por ejemplo, que hay ahí dolor, enojo, coraje, cualquier otro sentimiento que se tenga. Hay que aceptarlo. Entonces, pasó esto, yo merezco, pasó este suceso, yo merezco que me traten bien, por lo tanto, estoy sintiendo pues este dolor, este enojo. Es necesario, fíjate, reconocer y dejar salir todas las emociones negativas que tenemos en relación a la persona que nos ofendió y también a la situación, ¿no?, que queremos trabajar. Así que bueno, aceptar lo que sentimos. Es decir, dejar que salgan todas estas emociones y las puedes también anotar. Son emociones negativas. Si estás enojado con esa persona por muchas otras cosas más, pues realmente hay que ver que a lo mejor, bueno, pues si estás empezando a aprender a perdonar, a lo mejor no es la mejor persona para usarla como una práctica para empezar a aprender a perdonar, porque si ya hay otras cosas más, bueno, pues entonces se va a volver un poco difícil. Así que trata de elegir alguna situación en donde sea pues un suceso únicamente, que haya pasado un daño, para que entonces puedas seguir con pues este proceso del perdón. Así que bueno, volviendo a las emociones, cuando expreses tus emociones negativas, entonces no lo vayas a hacer delante de la persona con la que estás enojada o enojado, porque realmente no se trata de que acaben discutiendo, ¿no?, y peleando. Este es un trabajo que vas a hacer tú, es un trabajo para ti, es un trabajo contigo mismo. De hecho, es importante hacerlo realmente cuando tú estés solo, en un lugar, en un momento en el que no vas a ser interrumpido y cuando realmente no tienes que encontrarte después con ninguna otra persona. Sí, es como darle su momento, darle el espacio para poder ir pues analizando todo lo que pasó, ir anotando, ir expresando entonces estas emociones negativas, las puedes ir anotando. Yo me acuerdo de una persona que es también que pasó por esta situación y decía, no, es que yo tuve que anotar todo porque si no después se me olvida y luego pues ya digo, pues ya ni sé por qué pasó ni
ni realmente hay como confusión, ¿no?, en su mente. Entonces es muy importante que anotemos. Así que para facilitar el reconocimiento y exteriorización de tus emociones, o sea, que las puedas exteriorizar, puedes hacer esto, fíjate. Imagina que está esta persona enfrente de ti y que pues cierras los ojos, la ves ahí, pides la ayuda del arcángel Zadkiel, que los cubra. O sea, tienes esta visión o esta imagen de la persona que te ofendió, estás tú ahí y está la luz del arcángel Zadkiel alrededor y le pides que pues llene con su luz este espacio en donde tú estás con esa persona. Así que imaginas que está enfrente de ti y le empiezas a decir todo lo que quieres a esa persona, todo lo que pasó, lo que sucedió, lo que sentiste. A lo mejor puedes hasta llorar mientras estés en este proceso. Puede ser un proceso mental o puedes pues hablar, ¿no? Hablarlo. Ahora, supongamos que hay algo muy profundo, algo que realmente está ocasionando pues mucho coraje. Bueno, entonces puedes ahí, por ejemplo, utilizar un cojín y pegarle, no sé, con una raqueta, con una regla, un palo, ¿sí? Pensando en esta situación, puedes decir cada vez que golpeas, me siento así, me siento asá, me lastimaste, nunca pensé, me dijiste eso y nunca lo creí de ti, nunca esperé, todo lo que estás sintiendo, sacarlo en ese momento, golpeando esa almohada, ese cojín. Eres esto, eres aquello, me dolió, mis sentimientos están así, me siento así ahora después de eso, etcétera, etcétera. Esa sería pues otra manera de sacar estas emociones. Y si bueno, llegas al llanto, está bien. Puedes también, por ejemplo, escribirle una carta a esa persona. Puedes escribir todo lo que sientes entonces y todo lo que piensas de esta persona. Puedes a lo mejor hasta utilizar el vocabulario que venga en tu mente, todo lo que quieras. Claro que bueno, esta carta pues la puedes escribir ahí en tu diario o en una hoja. Claro que no se la vas a mandar, por favor, porque acuérdate que este proceso es para ti, es tuyo. Entonces ahí empiezas a notar qué es lo que le quieres decir o qué pasó, qué pasó en tu corazón. Y todo eso pues lo vas a exteriorizar de esta manera, a través de una carta. Ahora, una vez que tú creas que ya has expresado todo tu coraje, entonces busca bien qué otras emociones están ocultas, por ejemplo, detrás de ese coraje, de esa ira. ¿Qué otras emociones están ahí? A lo mejor te vas a acordar en ese momento, a lo mejor no. Entonces puedes dejar la actividad, seguir con tus cosas y a lo mejor después volver al día siguiente o a los siguientes días y regresar a tus notas y decir, bueno, ¿qué otras emociones había ahí? Puedes cerrar tus ojos, recordar el momento que sucedió, qué emociones están ahí también, además del coraje o de la ira. No sé, a lo mejor hay humillación, a lo mejor sientes decepción, esa podría ser otra emoción, o a lo mejor sientes tristeza, a lo mejor estás deprimido o deprimida, a lo mejor tienes miedo, a lo mejor te sentiste rechazado o rechazada. Tal vez otra emoción que hay ahí puede ser dolor por no haber sido amado, dolor por haber sido traicionado, a lo mejor mucha pena, a lo mejor pues una reacción realmente de una gran frustración, un gran berrinche. O a lo mejor está
esa sensación o emoción de el sentirse despreciado, del sentirse no respetado, no valorado, no apoyado, no guiado correctamente. Así que como puedes ver, detrás del coraje casi siempre hay otros sentimientos realmente que están ahí y que no estamos realmente conscientes, pero que no por ello son menos dolorosos. Así que esta sería la siguiente forma, ¿no? Buscarlos, anotarlos, aceptarlos y expresarlos. Puedes anotarlos en tu cuaderno, puedes hacer el mismo ejercicio, cerrar los ojos, ver a la persona que te hizo daño, pedirle ayuda del arcángel Zadkiel, ver ese color de su energía que es morada, saber que está ahí, esa energía de él. Y entonces, con esta protección, con esta energía tan bella para poder transmutar las emociones, entonces empiezas a externar las otras emociones, además del coraje que ya habías expresado, pues puedes empezar a expresar las siguientes emociones que encontraste también ahí. Así que una forma de hacerlo, te decía, es imaginando en este caso que fue al revés. Es decir, imagínate que lo que te pasó, que le hubiera pasado a esa persona. Imagínate que lo que sucedió, pues le sucedió a esa persona o a otra persona que tú conoces o a alguien que tú amas, que tú quieres. Entonces, si le hubiera pasado eso que te sucedió a ti, entonces, ¿qué es lo que esa persona habría sentido? Y sin pensarlo, escríbelo. Puedes anotarlo, puedes escribir lo que te venga luego, ¿no? Si lo que te pasó a ti le hubiera pasado a otra persona, ¿cómo esta persona lo habría vivido? ¿Cómo lo habría sentido? Y escribes inmediatamente todo lo que venga. ¿En qué otras ocasiones, entonces, o cómo es que este ejercicio te va a ayudar? Pues también a ver desde afuera la situación. Esta situación que te sucedió, la ves desde afuera. ¿Cómo le pasó a la otra persona y cómo la otra persona reaccionó? Ahí a lo mejor te vas a fijar en su personalidad, en que a lo mejor, no sé, es una persona muy segura y no, pues si le hubiera pasado a él o a ella, pues realmente no le hubiera importado o le hubiera dado, no sé, risa, o esa persona a lo mejor hubiera hablado con la persona que le hizo daño porque pues es una persona que controla sus emociones y hubiera podido hablar con la persona que le hizo el daño, ¿no? Entonces es como observar desde afuera cómo lo que te aconteció a ti le hubiera afectado a otra persona, ¿no? Que tú conoces cómo es, claro. Entonces es como verlo desde otra perspectiva. Eso también te puede ayudar a entender el grado o nivel de la situación, del daño. ¿En qué otras ocasiones te has sentido así? Piénsalo. Por ejemplo, si has pasado por alguna situación, si te han dañado, ¿en qué otras ocasiones te has sentido así? Y lo puedes anotar también. Esta persona, por ejemplo, que te lastimó, o esta situación que se vino encima, ¿despertó algún recuerdo de algo similar que tú viviste? Hay veces que dice alguien, no, es que siempre, o sea, me hizo eso y me acordé cuando de niña esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, ¿hay algo ahí, algún recuerdo que coincide con lo que pasó? Bueno, si así fue, entonces piensa en ello también, piensa en ese evento
y ve en qué se parecen estas dos situaciones. Este proceso puede llevarte a lo mejor un par de horas o, como te decía, pues muchos días. Así que realmente no tienes por qué tener prisa. Vuelve a él hasta que sientas realmente que ya no hay nada nuevo que puedas agregar a tus notas. Todo esto es muy importante. Y debes pensar también, fíjate, como siguiente paso, en lo peor que te podría suceder en la vida. ¿Sí? En algo, claro, que sea objetivo, algo que sea lógico, ¿no? Algo que sea probable. No solamente inventar algo terrible, sino algo que esté aterrizado, ¿no? Una situación que realmente pudiera suceder y que pues fuera algo muy desagradable. Puedes escribirlo y anotarlo, claro, te digo, en tu cuaderno. Y si es realmente, o si sientes que fue, o que puede ser, perdón, algo muy importante, es decir, es algo fatal, pero sería algo que realmente llamaría tu atención, pues puedes darle una calificación. A lo mejor le das un 10. Dices, no, pues es que si me pasara esto, pues le daría un 10. ¿Por qué? Pues porque sería un evento muy importante, desagradable pero importante. Entonces eso también te puede dar otra perspectiva de las cosas. ¿Sí? Anotar una cosa que no quisieras que te pasara y que dijeras, no, pues si realmente me sucediera esto, pues sería terrible, ¿no? Entonces, en importancia en mi vida, wow, ¿no? Pues sería un problemón, una situación extrema y pues realmente en importancia yo le daría un 10, ¿no? No sé, por ejemplo, una persona puede decir, no, pues engañar a mi pareja, por ejemplo, pues en importancia, pues sí llevaría un 10, pero pues sí sería lo peor que me pudiera pasar, porque pues si me cachan o así, pues uff, o sea, qué terrible sería, ¿no? Entonces, bueno, también anotarlo. Todo esto es para que puedas tú ver diferentes perspectivas, diferentes situaciones y irle dando, perdón, la importancia y sobre todo el valor a las situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no perdonamos y a lo mejor no es tan grave la cosa. A lo mejor hay otras cosas peores. Por eso es cuando anotamos cosas peores o cosas terribles, ¿no? Que han sucedido. De hecho, por ejemplo, puedes pasar por tu mente situaciones de alguien más, ¿no? ¿Qué le pasó a otra persona? Que fue así lo peor, ¿no? Para ella. Y lo anotas. A esta persona le pasó esto y fue terrible para ella, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto fue realmente un acontecimiento muy desagradable, ¿no? Entonces ahí empiezas a priorizar y a ver realmente si a lo mejor tu situación realmente no es tan grave. Porque muchas veces, te digo, nos enfocamos en observar eventos y darles una magnitud así como de 10 de importancia, y a lo mejor realmente no tienen o no son tan importantes, a lo mejor tienen un 1 o 2 y nosotros hacemos realmente pues un problemón de esa situación, ¿no? Eso te va a ayudar a darle la perspectiva correcta. Otra cosa que puedes hacer es anotar las 3 cosas más importantes, positivas, por ejemplo, que te han sucedido a lo largo de toda tu vida. 3 cosas positivas que puedas anotar. También, por ejemplo, puedes anotar 3 situaciones negativas que te han sucedido en tu vida. Y según su importancia, entonces, pues califícalas. Dales un 1, un 2, un 3, un 4, ¿no? Dependiendo de la importancia que hayan tenido en tu vida. Entonces, por ejemplo, si tú ahorita tienes una situación de que estás, que no sabes si perdonar o no, esta situación que estás trabajando se encuentra dentro de estas 3 cosas que anotaste, que son importantes, ya sean positivas o negativas. ¿Qué número le has dado? Si es que se encuentran dentro de esta lista.
tu coraje, tu dolor y todas las demás emociones negativas que sientes en relación, por ejemplo, a la persona que te ofendió, o a la persona que tú quieres perdonar, son proporcionales a lo que te hizo. Porque es aquí cuando te digo que a veces le damos un nivel 10 de importancia y a lo mejor realmente no tienen tanta importancia. Entonces, si este coraje, si estas emociones negativas que tienes o que estás sintiendo en relación a esta persona, no son, por ejemplo, o no van en proporción a lo que esta persona te hizo, al daño que te hizo, entonces, ¿qué crees que puede pasar ahí? ¿Puedes perdonar más fácilmente a la persona? ¿O por qué le diste un 10 a esa situación? A lo mejor realmente no es de un 10, a lo mejor es menos. A lo mejor es un 2, un 3, un 4. Entonces, ¿por qué crees que pues esto fue tan intenso? O sea, ¿por qué le estás dando este valor que a lo mejor realmente no lo tiene? Así que es muy importante realmente reconocer tu enojo, reconocer tu dolor, y entonces ver pues cómo vas a perdonar, viendo todo esto, ¿sí? Y también es qué es lo que vas a perdonar, si es que decides hacerlo. Muchas veces es importante ponerse en el lugar de la persona que te lastimó o que te dañó. Ver su historia, su pasado, su presente. Si la perdonas y alguien te pregunta por qué la perdonaste, pues tú puedes entonces decir: la perdoné por esto y esto y esto, porque pues su historia es esta, porque su pasado fue así, porque se encuentra en esta situación. Puedes también decir, por ejemplo, si alguien te pregunta: oye, ¿cómo crees que esta persona, pues cómo es que lo hizo, o por qué lo hizo, o por qué esa persona ve así la situación, o por qué crees que haya reaccionado de esa manera? Entonces, ¿la perdonas, no la perdonas? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que podamos también entender la situación, la característica de la persona o las características pues de su personalidad, su vida, su entorno, su situación emocional. Y bueno, todo esto lo puedes ir pues escribiendo, que sea por escrito. Cuando una persona está mentalmente sana, realmente no es totalmente mala o totalmente buena. Por lo que cuando hace algo malo, desde su punto de vista y tomando en cuenta su historia personal, pues realmente tiene sus motivos y pues para esa persona seguramente pues está bien, ¿no? Entonces ahí es cuando pues una persona que tú ves que realmente está mentalmente sana, cuando dices: no, es que esa persona normalmente no es así o no actúa de esa manera, ¿no? Esa persona es muy congruente, es muy íntegra, no miente, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué le pasó, no? Bueno, pues a lo mejor fue realmente solamente un momento, ¿no? Un momento malo en el día de esa persona. Así que hay que muchas veces entender también a la otra parte. Ver sus valores, estudiar su sentir, como conoces a esa persona. Bueno, pues, ¿cómo le puedes hacer para entenderlo o entenderla? A lo mejor su conducta pues es resultado de sus propias carencias emocionales, si es que no es una persona sana, es decir,
Si tienes enfrente o esta persona que te hizo daño es una persona que tiene carencias emocionales, que ha tenido experiencias dolorosas, bueno, pues sabes entonces de dónde vienen pues su situación de reaccionar así contigo, de lastimarte. Entonces a lo mejor pues viene de ahí. ¿Estarías dispuesto entonces a perdonar a esa persona? Así que observar la conducta de la gente, tal vez es el resultado de sus propias carencias emocionales. Y realmente no es que trates de justificar a esa persona o de que tú te sientas mal, ¿no? Por tus reacciones o por tu reacción. No, no es eso. Tampoco es el de que te sientas mal por los sentimientos que están surgiendo en tu interior, la ira, la venganza. No se trata de eso. Y que realmente, bueno, pues sí, su conducta pues es reprobable. A lo mejor, pues sí, necesita realmente que se le aplique pues cierta justicia. A lo mejor sí necesita a esa persona un castigo, ¿sí? Y pues ni modo, habrá que hacer lo que se tiene que hacer para que eso suceda, ya en el caso de que, bueno, pues esté involucrada pues las autoridades, puede ser ya una autoridad alta, o a lo mejor pues hasta la misma autoridad en casa, ¿no? Ya un padre que tenga que hablar con ese hijo o hermano que pues hizo un daño ahí, ¿no? Así que es muy importante ver a la persona desde diferentes puntos de vista. Realmente hay que ver a la persona en su totalidad. Hay que ver a la persona, sobre todo a la persona en sí, no tanto en sus conductas, sino a la persona en su historia, en su contexto general, en sus experiencias. Podría ser a lo mejor que esa persona que te lastimó era, bueno, pues tú esperabas mucho de ella. A lo mejor esa persona hizo algo porque pues no sabía lo que tú querías o tú esperabas de ella. ¿Le dijiste alguna vez lo que estabas esperando? ¿Hablaste con ella? ¿Llegaron a acuerdos? ¿Pusieron límites? ¿Hablaron? ¿Se comunicaron? O la persona te abandonó porque a lo mejor se peleaban todo el día, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién va a querer quedarse en un lugar donde hay pleitos? ¿Podrías perdonarlo porque se fue? ¿Podrías perdonarla porque se fue? Si tomó la decisión de no tener más pleitos o de formar parte de esos pleitos. En ocasiones no recibimos lo que queremos o lo que necesitamos y eso nos duele, eso nos enoja. Ponemos responsabilidades en la otra persona o pensamos que debe tener ciertas atenciones o responsabilidades hacia nuestra persona. ¿Por qué? Porque son muchos años de amistad, porque es mucho tiempo de matrimonio, porque es mi hermano, porque es mi mejor amigo, porque es mi pareja, porque es mi familiar. ¿Cuántas responsabilidades le ponemos al otro y realmente pues se las ponemos sin avisarle? Porque es tal y tal persona en mi vida. Así que nosotros realmente muchas veces no decimos lo que queremos, lo que esperamos de la otra persona, lo que no nos gustaría que sucediera. No hablamos de nuestra situación o de la situación de esa persona. No nos tomamos el tiempo de llegar a acuerdos
O de ir muy profundo y decir, sabes, a mí me pasó esto cuando yo tenía tal y tal edad. ¿A ti qué te pasó? Y compartir emociones, compartir lo que pasó, lo que sentimos, el dolor que hay y lo que pues no queremos que nos suceda en la vida, claro. Así que es nuestra responsabilidad hacerlo, hablar de ello. Y no es que tengamos que hacerlo con todos, pero por lo menos con los próximos con los que están más cercanos a nosotros. Como dicen, el prójimo más próximo es lo que quise decir hace un momento. Así que muchas veces al darnos cuenta ya e involucrar la personalidad de la persona, el momento, si nos hizo daño por esto y esto y esto, a lo mejor una persona que pues le cuesta trabajo las relaciones y ya no está en nuestra vida, y que por eso terminó la relación, pero a lo mejor esa persona sigue sola, a lo mejor le cuesta trabajo tener relaciones con otras personas y entonces nosotros pues fuimos también parte de su historia en las relaciones. ¿Y por qué no perdonarlo? Así que bueno, pues ya viste cómo es el hacer esta práctica de cerrar los ojos, imaginarte que estás frente a esa persona. Ajá. Y bueno, puedes volverlo a hacer. Si vuelven todos estos sentimientos negativos con toda su fuerza original o con mucha intensidad, entonces tú necesitarías volver a trabajar los pasos anteriores. Si ves que la fuerza ha disminuido mucho, bueno, pues puedes hablar con esa persona. Ya puedes tener esa fuerza para hablar. Dile, pregúntale y dile a ver lo que salga en ese momento, ya, pero tú más tranquilo, más tranquila. Tú puedes ver a lo mejor a esa persona como un ser vulnerable, con ciertas debilidades, con ciertas necesidades. A lo mejor puedes sentir o llegar a sentir su dolor al estudiar pues lo que ha pasado, al ir por estos procesos con este tiempo. A lo mejor este dolor que ella siente o esto que tú ves en esa persona te puede ayudar también a renunciar a ese deseo de venganza, a sentir coraje o al odio que sientes por esa persona. Puedes imaginarte frente a esta persona y inmediatamente pues dejar de ver esta luz morada que te decía y al contrario ver una nube negra encima de esa persona, ¿no? Y ver cómo esa persona pues tiene una cierta vibración o energía y invitar al arcángel Zadkiel para que con su luz morada transmute esa nube negra y le dé ese brillo de luz incandescente, morado, bello. Y le puedes decir a esa persona en ese momento, te perdono. Y mientras dices esas palabras, imagina entonces que esta luz morada se va transformando en una luz blanca. Esta luz blanca baja del cielo y te rodea. Y tú empiezas a respirar tranquilamente y provoca en ti un sentimiento de paz. Sientes tranquilidad. Y esa luz brillante, esa luz blanca, empieza a llegar hacia ti y todo lo que hay en el espacio entre tú y esa persona y lo que los rodea es simplemente esta luz blanca. Puedes respirar, por ejemplo, 3 veces al final y luego abrir tus ojos. Como ves, llevar a cabo este proceso
una sola vez, pues no es suficiente. Hay que ver varios detalles. Solo tú puedes decidir cuántas veces, claro, y durante cuánto tiempo tienes que trabajar con cada persona que te hizo daño o contigo mismo. ¿Para qué? Para lograr perdonar realmente en cada ocasión que algo acontezca en tu vida. Si perdonas de corazón, recuerda, tu vida va a cambiar. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una oración. Podemos cerrar nuestros ojos. Hacemos esta inhalación profunda. Sacamos el aire. Y podemos pedir al Arcángel Zadkiel. El Arcángel Zadkiel es el que canaliza la luz del perdón. Arcángel Zadkiel, dame tu luz para perdonar. Guíame en este proceso del perdón. Ayúdame a soltar el pasado y aferrarme al presente para poder continuar con el proceso de mi vida. Ayúdame a perdonar a cierta persona que me hizo un daño y que me provoca estas emociones negativas en mi interior. Ayúdame a transformar estas emociones en luz. Si perdono, me libero y avanzo. Si perdono y no me quedo con el dolor, con la venganza, sé que puedo evolucionar en mi camino. Dame tu luz del perdón para realmente perdonar de corazón. Que así sea. Wow, pues muchísimas gracias. Llegamos ya al final de este programa. Qué bueno que profundizamos un poquito en este tema del perdón. Es importante cerrar este año sin estas cargas, sin estas energías, sin estas emociones negativas. Hacerlas a un lado. Así que si tienes por ahí algunas emociones que surgen cuando te acuerdas de algo que pasó, cuando te acuerdas de lo que sucedió con cierta persona, cuando recuerdas el daño que te hicieron, entonces quiere decir que puedes entrar en este proceso del perdón. Libérate de esas ataduras hacia las emociones negativas, hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Es mejor que vivas con alegría, que sigas adelante, que la luz de la alegría, la luz de la esperanza puedan iluminar tu camino para que sigas avanzando en este proceso tan maravilloso que es la vida misma. Muchísimas gracias a las personas que nos mandaron mensaje esta mañana. Gracias también a las personas que pues nos escuchan por primera vez. Te invitamos a que escuches otros programas, otros temas. Vuelve a escuchar este programa. Hay muchas cosas que anotar, muchas cosas que observar, muchas cosas, situaciones, personas seguramente en las que debes pensar para que las puedas perdonar. Que tengamos una semana llena de luz, que sea esta Navidad que se acerca, ya estamos a unos días, una Navidad, un nacimiento en nuestro corazón de mucha luz.
de mucho amor, de mucha alegría. Así que disfruta muchísimo esta fiesta que se acerca. Es una oportunidad muy grande para invocar la luz en tu corazón. Y qué mejor manera de que realmente esta luz cubra tu corazón por dentro y por fuera, teniendo el terreno vacío, teniendo esta práctica del perdón como base para que realmente llegue toda esta luz y penetre el corazón e ilumine el camino de vida con la luz del amor, de la esperanza y de la alegría, de la paz, de la compasión, de la humildad, del perdón. Muchas gracias por tu compañía. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao. Esto fue tu programa Mundo Angelical. Continuamos el próximo lunes con más herramientas para la vida. Aprende cómo manejar tus emociones y pensamientos para que tengas una vida más armoniosa y feliz. Haz de tu interior un mundo angelical. Te esperamos.